Gloria a Dios. Sin que Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los hermanos de la iglesia pentecostal de Jesucristo del pueblo de Maricao. Saludamos al pastor Luis Sala por esta oportunidad que nos ha concedido de poder predicar la poderosa palabra del Señor en esta mañana gloriosa. Amén. Poder traerle alguna palabra del Señor para esta amada congregación. Saludo a todos los hermanos, amén, de esta amada congregación. Amén. Le damos gracias al Señor, amén, por todos y cada uno de ustedes, amén, y por el pastor Luis Sala por darnos este privilegio y esta oportunidad. Les enviamos muchos saludos desde aquí, desde mi hogar, desde el pueblo de Santa Isabel. Amén. Sin que en esta hermosa mañana, alabado el Señor, quiero, amén, que vayan conmigo a la palabra del Señor. Amén. Al Salmo 125. Este que tú hablas es tu hermano, tu amigo, el evangelista Ismael Rivera, por la gracia de nuestro Dios. Sin que reciban saludos de mis pastores Moisés Torres Fenel y su esposa Elizabeth Sánchez Moreno, de la iglesia pentecostal Segunda Casa de Oración Getsemaní, ubicada en el pueblo de Santa Isabel, en la barriada Monserrate número 74. Sin que les envían muchos saludos a todos y a cada uno de ustedes. Sin que voy a darle lectura al Salmo 125, que es el verso que voy a usar como base para estar predicando bajo el tema pon tu confianza en el Señor. Alabado sea Dios. Sin que mire cómo dice la poderosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Padre, te doy gracia, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza, Dios mío. Señor, mira esta amada congregación, Dios mío, mira este pueblo que va a escuchar este mensaje, Padre amado. Permite que esta palabra cale lo profundo del corazón de cada oyente, de cada hermano, Señor, y puedas bendecir a esta amada congregación y a su pastor, el hermano Luis Sala. Así que, Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sin que vamos a estar predicando bajo el tema pon tu confianza en Dios. Alabado el Señor. Pon tu confianza en el Señor. Sin que cuando hablamos de la palabra confianza, tenemos que saber que estamos hablando de una palabra que genera seguridad, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la confianza en Dios, es porque tenemos seguridad en Dios. Alabado el Señor. Y si estamos seguros en Dios, pues no tenemos que temer a nada. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, aquí en el Salmo 125, el salmista David utiliza bien claro y hablando sobre los creyentes, sobre los que sirven a Dios. Dice: los que confían en Jehová. Sin que está hablando de aquellos que ponen toda su confianza en el Señor. Los que confían en Jehová, él dijo, son como el monte de Sión. Sin que el salmista David compara la confianza con un monte. Amén. Un monte, amén, que está firme, que es estable, que es seguro. Amén. Que no importando las temporadas, amén, las temporadas del año que pasen sobre ese monte, amén, ese monte sigue estando en el mismo lugar, sigue estable en el mismo sitio. Amén. Habla de estabilidad, habla de seguridad. Amén. Sin que el salmista David
compara la fe, la confianza, amén, de aquel que confía en Dios, compara la fe y la confianza, amén, del creyente como ese monte, porque él dijo que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, sin que no importando, amén, los tiempos que estamos viviendo. Sabemos que estamos en tiempos inestables, sabemos que estamos en un tiempo de mucha inseguridad, sabemos que estamos en un tiempo donde los gobiernos, amén, están tratando, amén, de resolver, amén, lo que está aconteciendo, que es a nivel mundial, amén, y que nosotros sabemos que todo lo que está pasando es parte de lo que la palabra de Dios ha enseñado a través de los años, y que hoy nosotros delante de nuestros ojos se está cumpliendo al pie de la letra la palabra del Señor, y que mucha gente, amén, está ahora mismo inestable, tan insegura, alabado el Señor, pero los que tienen la confianza en el Señor, los que todavía siguen creyéndole a Dios, los que todavía seguimos adorando y alabando a este Cristo maravilloso, nosotros estamos seguros que aunque lo que está pasando a nivel del mundo está trayendo inestabilidad, hay una iglesia que vive en una estabilidad permanente, amén, porque la confianza nuestra no está puesta en los hombres. No está puesta en los hombres, no está puesta en la finanza, no está puesta en nada de las cosas materiales, porque la confianza de la iglesia tiene que seguir puesta en el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía que había que seguir mirando, poniendo nuestra mirada en el centro de la soberana vocación, que es Jesucristo, sin que hay que seguir poniendo toda la confianza en Dios, porque al final y al cabo quien bendice, quien nos sustenta, quien nos fortalece, quien nos da, amén, esa fuerza, ese ánimo, amén, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? En la presencia de Dios, para que tú y yo sigamos continuando confiando plenamente en el Señor, que no importando, amén, la temporada que esté pasando, no importando, hay tiempos buenos, pero también hay tiempos que no son muy buenos, que son malos, pero en medio de este tiempo malo hay que aprovechar el tiempo, amén, en medio de este tiempo, aprovechando, como decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, amén, hay que aprovechar el tiempo, seguir cimentándonos en la palabra de Dios, seguir fundamentándonos en la escritura, seguir poniendo nuestra confianza en el Señor, y que esa confianza a la vez produce en nosotros una estabilidad espiritual, amén, porque estamos poniendo la confianza en el Dios Todopoderoso. Hay un llamado de Dios a su pueblo a que sigamos confiando en Dios, porque Dios es soberano y Dios tiene control de todas las cosas, que todo lo que está aconteciendo, lo que nos está anunciando es, aleluya, que pronto se acerca el gran evento, amén, que por tantos años nosotros en el evangelio hemos estado amando a Dios, predicando el evangelio, amén, hablando de la venida de Cristo, amén, y se está acercando el tiempo, amén, los días los está diciendo, amén, Dios está haciendo un llamado a que tú y yo sigamos poniendo toda nuestra confianza en Dios, que a pesar de que nos sentimos inquietos, claro que sí, porque somos seres humanos, pero que aunque nos sintamos inquietos, no podemos dejar que la intranquilidad nos gobierne, amén, que lo que está desesperando al mundo no nos puede desesperar a nosotros, aunque somos seres humanos. Nosotros tenemos que seguir poniendo toda nuestra confianza en el Señor y esperar plenamente en la soberanía de Dios, porque Dios tiene todo bajo control, alabado el Señor. Por lo tanto, la fe que Dios
Dios exige, la confianza que Dios está demandando de su pueblo, es una confianza de fidelidad, es una confianza de obediencia, amén, donde nosotros tenemos que mantener, amén, una relación con Dios estrecha y estable a través de esa confianza que nos produce seguridad, ¿verdad? Porque eso es lo que nos produce Dios, nos produce seguridad en medio de un mundo inestable, hostil, rebelde. Alabado el Señor. La iglesia tiene que seguir permaneciendo y confiando en el Señor. Porque llega el día del temor, llega el día de la inquietud. Pero ¿qué dijo el salmista en el Salmo 56:3? Dice: en el día que temo, yo en ti confío. Alabado el Señor. Sin que en el día donde llegan los miedos, las inquietudes, los desasosiegos, el salmista David decía que él seguía confiando en el Señor. Alabado el Señor. Porque a pesar de lo que nos esté rodeando, a pesar de todo lo que esté pasando, nosotros tenemos que seguir poniendo toda nuestra confianza en el Señor y mantenernos, amén, bajo el abrigo del Altísimo y bajo ese amparo. Alabado el Señor. Porque al final y al cabo, quien es el dueño, quien gobierna nuestra vida, se llama el Señor. Y que no podemos permitir, alabado el Señor, que el miedo, amén, nos quite esa relación que tenemos con Dios, nos aleje de esa confianza que tenemos con Dios. Por lo tanto, amada iglesia, alabado el Señor, hay que seguir poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Porque el salmista David decía en el Salmo 21:7, hablando de un rey, él decía: por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no seré conmovido. Alabado el Señor. Que las situaciones que están imperando ahora, amén, alrededor nuestro, a través de las noticias, amén, que no nos conmuevan del lugar donde hemos alcanzado misericordia, donde hemos alcanzado el perdón, donde hemos alcanzado estabilidad espiritual, donde hemos alcanzado una relación estrecha con Dios. A pesar de todo a lo que está a nuestro alrededor, que está conmoviendo al mundo, que está desesperando a la gente, hay una iglesia caminando firme, hay un pueblo que le sigue poniendo toda la confianza en el Señor, porque Dios tiene control de todo, mi querido hermano. Amén. No es tiempo de que entremos en una histeria. Amén. Hay gente que han entrado en histeria porque no tienen la seguridad que tenemos nosotros en Cristo. Por lo tanto, amén, el creyente tiene que seguir poniendo toda su confianza en el Señor, porque la confianza en el Señor nos trae estabilidad emocional, estabilidad física y estabilidad espiritual, donde el Espíritu Santo sigue obrando, sigue trabajando, sigue moviéndose en medio de su pueblo, para que su pueblo siga acercándose al Dios que provee seguridad, al Dios que provee fortaleza, al Dios que provee consolación. Alabado el Señor. Hay que seguir confiando plenamente en el Señor, hermano, porque nosotros estamos a la espera, amén, del sonar de la trompeta. Alabado sea el Señor. Y todo está cumpliéndose al pie de la letra. Por lo tanto, hay que seguir poniendo la confianza en Dios. Alabado el Señor. Y dejar que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, acercándonos cada día al Señor constantemente, hermano. Amén. Firmemente. Alabado el Señor. Aleluya. No permitas que nada te desenfoque. No permitas que nada te aparte, amén, de esa confianza que tú tienes en el Señor y de esa relación estrecha que tú tienes con el Señor. Por eso el salmista David decía en el Salmo 34:8, decía: gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Alabado el Señor. Cada día
Cada día esto es un anhelo constante, continuo, hermano. Cada día esto es un anhelo progresivo, ¿verdad? Porque al creyente le gusta la presencia de Dios. ¿A quién no le gusta la presencia de Dios? Nos gusta acercarnos a Dios. Nos gusta tener esa relación estrecha con Dios. Pues hay que mantener esa relación con Dios. Hay que seguir apasionándonos por el Señor. Hay que seguir dejando que la pasión por Dios siga tocando, siga manifestándose, siga obrando en la vida de nosotros, mis queridos hermanos. Amén, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén, Dios no quiere que ninguno perezcamos en el camino, y que hace falta que sigamos siendo apasionados por Dios, que ahora no puedes congregarte por las circunstancias que están imperando en medio de nuestro alrededor y porque las leyes lo están ameritando. Amén, pero aún así, aunque estemos en nuestras casas, no estamos limitados, amén, a seguir, amén, manteniendo nuestra relación estrecha con Dios. Amén, porque aquí lo que importa es que tú y yo estemos, amén, en una relación estrecha con Dios, en obediencia, en la verdad y en la santidad que Dios requiere y demanda a su pueblo, y que hay un llamado a que el pueblo, amén, ponga toda su confianza en el Dios Todopoderoso. Amén, y que nosotros veamos las grandezas de un Dios poderoso y que podamos seguir poniendo toda nuestra confianza en Él, porque eres un bienaventurado, eres dichoso, eres dichosa todo aquel que pone la confianza en el Señor. Por lo tanto, mi querido hermano, como decía el salmista David, en medio de este tiempo inestable, en medio de estos tiempos inestables, donde nosotros vemos la inseguridad de la gente, pero el creyente vive seguro, amparado bajo la sombra del Omnipotente. Por eso el salmista David decía en el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Alabado sea el Señor. Mira lo que maravilloso. El salmista David se expresa, amén, diciendo: yo encomienda a Jehová tu camino. Encomiéndale a Dios todos los días tu camino, tu vida, tu familia. Alabado el Señor. Dale gracias a Dios, pero encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Alabado el Señor, porque Él va a obrar, Él va a manifestarse. Eso es lo que dijo el salmista David. Él va a obrar, Él va a manifestarse, porque Él hará. Alabado el Señor. Sin que es algo interesante, mi querido hermano. Amén. La palabra del Señor, hay que encomendarnos a Dios todos los días. El creyente tiene que vivir encomendándose a Dios. Alabado el Señor. Lo que está diciendo David es que la vida del creyente vive gobernada por el Señor a través del Espíritu Santo, y que como vivimos gobernados por el Espíritu Santo y por la dirección de Dios, por lo tanto debemos seguir poniendo esa confianza, amén, en la presencia, en las manos de Dios. Aleluya, porque tarde que temprano Dios va a obrar, tarde que temprano Dios se va a manifestar, mi querido hermano, mi querida hermana. En medio de las desesperaciones, en medio de las inquietudes, aleluya, pon esa confianza en el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, porque Él va a obrar, Él va a manifestarse, Él hará. Alabado el Señor. Por lo tanto, el profeta Jeremías decía, mire lo que decía el profeta Jeremías. Jeremías decía: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Alabado el Señor. En otras palabras, te llamó bendito. Alabado el Señor. Eres un bendito de Jehová. ¿Por qué eres un bendito de Jehová? Aleluya, porque todo aquel que le sirve al Señor, todo aquel que es un verdadero discípulo de Cristo, todo aquel que obedece la palabra de Dios, todo aquel que vive alineado a las Escrituras, es un bendito de Jehová. Es un hombre dichoso, una mujer dichosa. Alabado el
el Señor, la verdadera felicidad está en Cristo. Hoy la gente se ha dado cuenta, porque por tantos años Dios lo estaba diciendo, que había de dejar ya los afanes, que había de dejar todo aquello que te separaba de la comunión con el Señor, y la gente no hacía caso y la gente se olvidaba. Pero hoy se han dado cuenta, ni los afanes, ni el dinero, ni nada puede protegerte en medio de lo que está pasando. Solamente Cristo. Óyeme, solamente Cristo. Solo aquel que es bendito de Jehová. Solo aquel que tiene la confianza puesta en Dios y cuya confianza es Jehová. En otras palabras, amén, afirma y reafirma, amén, y da por sentado que el que confía en Jehová es un hombre, una mujer, un pastor, un evangelista. Son dichosos, son bendecidos, amén, son bendición de Dios. Alabado el Señor. Son personas bienaventuradas. Eres un bienaventurado, amén, en las manos del Señor. Por lo tanto, amén, en medio de toda esta pandemia que estamos atravesando, confía en Dios, amén, alégrate en Dios. Pon toda tu confianza, pon toda tu seguridad en las manos del Señor, porque ahí es donde más estamos seguros, en la presencia de Dios, bajo la sombra de sus alas. Alabado el Señor. ¿Por qué? Porque hay que poner esa confianza en Dios, porque hay que tener esta seguridad puesta en Dios. Alabado el Señor. Porque hay que creer a su palabra. Alabado el Señor. Porque mire lo que dijo Pablo en la epístola de los Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, verso 4. El apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, amén, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, amén, tengamos que esperanza. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que genera la confianza en Dios. Eso es lo que genera la seguridad en Dios. Amén. Que nosotros tengamos que confianza, tengamos que esperanza. Alabado el Señor. Tenemos que tener esperanza. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra del Señor. Las cosas que se escribieron desde antes que tú nacieras, antes que yo naciera, antes que tuviéramos existencia sobre la tierra, ya la palabra estaba escrita, ya la palabra estaba dada, ya la palabra había salido de la boca de Dios, ya la palabra estaba fundamentada, ya estaba sostenida por Dios. Por lo tanto, esa palabra produce en nosotros paciencia y consolación en medio de toda esta pandemia. Amén. Hay consolación de Dios. ¿Cuántas familias han perdido sus seres queridos en medio de esta pandemia? Pero hay una palabra de consolación. ¿Cuánta gente vive desesperada, vive turbada? Alabado el Señor. Pero hay una palabra de consuelo, hay una palabra, amén, de fortaleza. Alabado el Señor. Que dice que tengamos que confianza en que en la consolación de las escrituras, para que tengamos que esperanza. Alabado el Señor. Por eso Cristo dijo en Juan capítulo 14, en el primer versículo, amén, Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para quienes, para vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los creyentes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabado el Señor. Por lo tanto, en medio de nuestra confianza en Dios, se genera una esperanza maravillosa. Alabado el Señor. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos espera algo glorioso, algo maravilloso. Cristo lo dijo. Alabado el Señor, que Él vendría por nosotros otra vez, para que donde Él está, vosotros también estéis. Pero ¿qué te dijo? No te turbes. Amén. En medio de todos estos acontecimientos, no te turbes. Creer en Dios, creer también en mí, dijo Cristo. Sin que no te turbes. En medio de la turbación, aleluya, pon tu confianza en Dios. Alabado el Señor. Pon toda tu seguridad en las manos del
Señor. Aleluya, porque hay promesas de esta vida y de la vida eterna. Amén. Y nosotros estamos expuestos aquí, pero esperamos el sonar de la trompeta. Nos espera un cielo nuevo, una tierra nueva, hermano. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena pelear la buena batalla de la fe, vale la pena poner toda nuestra esperanza en el Señor. Hay que confiar en lo que la Escritura afirma y dice para que tengamos esperanza. Alabado el Señor. Por eso es que Primera de Pedro capítulo 1 verso 3, mira lo que dice. Amén. Mira lo que dice la Escritura. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, mire esto, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muerto. Alabado el nombre del Señor. Mire lo que empieza aquí el apóstol Pedro, dando alabanzas a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que según su grande misericordia. Amén. Porque la misericordia de Dios fue grande, mi hermano. Amén. Nosotros no estamos en el evangelio porque nosotros quisimos. Nosotros estamos en el evangelio porque fuimos. No, hermano. Porque Jesucristo murió en una cruz, resucitó al tercer día, trajo la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No es que nosotros lo hayamos elegido, Él nos escogió a nosotros primero y nosotros decidimos aceptar su mensaje, aceptar sus condiciones, aceptar su palabra, y por lo tanto, por esa grande misericordia, Él dice: y nos hizo renacer. Amén. Hablando del nuevo nacimiento. Amén. Hablando de esa nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Porque ahora somos nueva criatura en Cristo, porque dice Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nos hizo renacer para una esperanza que viva. Alabado el Señor. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque al Cristo que tú y yo le servimos no se quedó en la tumba. El apóstol Pablo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y a dónde está sepulcro tu victoria? No pudiste detener al Cristo de la gloria. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, amén, que el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos renacidos para una esperanza viva. Porque una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Alabado sea Dios. En otras palabras, tú y yo tenemos esperanza porque al Dios que tú y yo le servimos no está muerto, está vivo. Resucitó al tercer día. La tumba estaba vacía. Cristo resucitó. Alabado sea Dios. Y por lo tanto proveyó al creyente, proveyó a sus seguidores, proveyó a su iglesia una esperanza viva, dijo Pedro, una esperanza viva basada en la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque es el único que resucitó de los muertos. Amén. Resucitó de los muertos, primicia de los muertos. Alabado el Señor, porque fue el único que resucitó de los muertos. Por lo tanto, tú y yo tenemos confianza, tenemos seguridad, tenemos estabilidad, tenemos firmeza, porque el Dios que nos llamó, que nos eligió, alabado el Señor, Cristo resucitó. Amén. Y por esa resurrección estamos de pie, estamos firmes, porque el apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero el apóstol dijo: pero ahora Cristo resucitó. Alabado el Señor. Por lo tanto, hermano, tenemos
una esperanza viva, amén. Yo quiero decirte, amén, que si Cristo está vivo, está a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por mí, alabado el Señor. Yo quiero decirte, amén, que en medio de tus situaciones, que en medio de la problemática que haya, que en medio de esta pandemia, que en medio de estos momentos que estamos atravesando, amén, no dejes de confiar en el Dios Todopoderoso, alabado el Señor, porque no le estamos sirviendo a un Dios de palo, ni de yeso, ni de cartón. Le estamos sirviendo a uno que resucitó de entre los muertos y que el apóstol Pedro dice que ahora tenemos una esperanza viva porque Él está vivo. Alabado el Señor. Y no solamente está vivo, sino que hay un llamado a la iglesia. Amén. Hay un llamado a cada creyente a que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Alabado el Señor. Sin que es el tiempo de acercarnos. Es el tiempo de humillarnos delante de Dios. Es el tiempo de levantarnos en el nombre del Señor. Si tú estás frío, si estás tibio, amén, aleluya, pero permite que el Espíritu Santo opere en tu corazón, opere en tu mente, opere en tu vida, obre de una forma especial, amén, y que tú vuelvas a levantarte. Si estás descarriado, reconcíliate con Cristo. Pero en esta hora, mi querido hermano, amada iglesia del Señor, yo te digo en este día tan maravilloso el consejo de la palabra del Señor, amén, que estamos pasando tiempos malos y difíciles, amén, pero estamos agarrados de la promesa de Dios. Por lo tanto termino, amén, este mensaje hablando de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 16 al 18, que en medio de nuestra confianza, en medio de la seguridad que tenemos en Dios, amén, Dios ha provisto una bendición para todos y aquellos que son fieles, que son dignos, amén, que estamos, hermano, a los pies del Maestro, amén, cada mañana, cada día buscando, amén, esa bendición, esa presencia de Dios, porque necesitamos a Dios. Sin Él no podemos hacer nada, y Él nos prometió, nos garantizó, amén, que vendría por nosotros, como le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14 verso 1, preparó moradas eternas para nosotros, preparó lugares para nosotros, alabado el Señor, para que donde Él está, vosotros también estéis. Por lo tanto, hermano, a la espera de todas estas cosas y en medio de esta pandemia y de estas situaciones, yo te invito a que sigamos confiando plenamente en el Señor, porque la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16, dice que con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor en las nubes, alabado el Señor. Sin que llegó, amén, estamos a la espera de todas estas cosas, amén, y los creyentes estamos buscando a Dios con el principal, amén, motivo de que amamos a Dios por encima de todas las cosas y que queremos escapar de la ira que vendrá sobre esta tierra. Ahora estamos en principios de dolores, amén, pero todavía, hermano, estamos a la espera. La iglesia va a ser levantada en cualquier momento, sin que hay que apercibirnos. Erguir vuestras cabezas, dijo Cristo, Lucas hablando en su evangelio, porque nuestra redención se acerca, mi querido hermano. Es el momento de que tu lámpara esté llena de aceite, no que esté vacía, no que estés descuidado, no que estés perdiendo el tiempo, no, aprovecha el tiempo.
Llena tu lámpara de aceite, llénate de la presencia de Dios. Aleluya, conoce el tiempo, que los días son malos y que ya todo está cumplido y que Cristo está a punto de que esa trompeta suene y la iglesia sea levantada. Así que no te pierdas esta oportunidad. Aprovecha el momento de Dios. Dios te está dando la oportunidad para que reflexiones, para que nos examinemos, amén, en nuestros hogares, para que nos examinemos y